Quiero hacer un programa que nos haga pensar en la peligrosa realidad en la que están creciendo nuestros pequeños hijos, y voy a comenzar compartiendo un video de 25 segundos que es un poco antiguo y que registra a los marchantes en el mes del falso orgullo caminando y gritando la siguiente arenga: estamos aquí, somos raros y venimos por tus hijos. Hay un dicho muy conocido que dice: guerra avisada no mata gente, y yo pregunto a los padres cristianos y a los pastores de las iglesias evangélicas, ¿qué medidas están tomando ellos para defender a sus hijos frente a esta guerra avisada? Creo que hay algunos padres y pastores que piensan que una hora de escuela dominical es suficiente. Otros afirman que orar por la seguridad de ellos es lo que se necesita, y hay otros que piensan que retirando de las escuelas los libros de ideologización pornográfica se soluciona el problema. Puede haber otros que crean que unos 30 minutos de lectura bíblica durante el devocional familiar mantendrá a nuestros hijos a salvo de aquellos raros. Titulé este programa ¿Salvará la teología sistemática a nuestros hijos? Y pensé en ese título porque veo que en las redes sociales se publicitan muchos libros que tienen que ver con la teología sistemática, que sirven en la mayoría de los casos para un aprendizaje autodidacta. No estoy en desacuerdo con el autoaprendizaje, yo lo hago, pero me pregunto si ese abundante aprendizaje teológico es lo que se necesita hoy para defender a nuestros hijos de las amenazas LGBT. Yo le pregunto a usted si los libros acerca de la Trinidad, de la impasibilidad de Dios, de los atributos de Dios, etc., nos prepararán para la batalla contra estas personas que acechan a nuestros hijos. Como digo, no estoy en contra del estudio de la teología sistemática. De hecho, yo tengo varios tomos, entre los que se cuentan a Berkhoff, Charles Hodge, a Robert Raymond. Tengo obras de los puritanos, de Spurgeon, etc. Y creo que todo creyente debería estudiarlos. Pero mi pregunta es: ¿cuánta teología debo estudiar cuando ni siquiera soy un profesor de seminario? Y otra pregunta muy importante es: ¿cuál es mi objetivo en estudiar tanta teología? A muchos no les gusta lo que van a escuchar, pero hay que decirlo. Yo pienso que los teólogos de escritorio se embarcan en una búsqueda noble para desentrañar los misterios del universo, un debate teológico a la vez. Ellos ahondan en las profundidades de las escrituras, analizando cada palabra, cada coma, cada matiz teológico con la precisión de un cirujano y el celo de un fanático. Pero vuelvo y pregunto, ¿cómo ayuda esa noble búsqueda para proteger a los niños de las amenazas ideológicas de nuestros días? Los teólogos de escritorio son personas formidables. Ellos están armados no con espadas ni escudos, sino con un arsenal mortal de jerga teológica y pomposidad académica. Lo que me pareció increíble fue leer en una oportunidad que un ministro presbiteriano había dedicado algún tiempo en estudiar si los bautistas podemos ser reformados. Yo vuelvo y pregunto, ¿cómo ayuda todo este esfuerzo académico para defender a nuestros hijos de enemigos que muchas veces están protegidos y alentados por los gobiernos de turno de cada país? Dije al principio que guerra avisada no mata gente. Los LGBT nos han declarado la guerra a los padres y ellos cantan públicamente diciendo que vienen por nuestros hijos. Pero por alguna razón que no llego a comprender, para muchos padres esto no es materia de alarma. Si no lo dicen con sus palabras, lo dicen con su indiferencia. Y creo que pensar de esa manera es tan absurdo como una patrulla de soldados que creen que el aviso de guerra los va a proteger de las balas enemigas. Quizás un acto de esa naturaleza no sea un testimonio de la locura de la guerra, sino más bien una profunda meditación sobre la naturaleza misma de la locura humana. Lo que quiero decir es que las advertencias no protegen a nuestros pequeños. Los padres debemos tomar acciones y los pastores también debemos hacerlo. Finalmente, ¿qué hay de aquellos que sostienen que es suficiente retirar los libros de educación sexual pornográfica de las escuelas? Ellos creen que sus hijos están protegidos al 100% con esa medida. Creo que lo dicen porque no saben nada del sistema escolar actual en Perú y en el mundo. Voy a mencionar algunas cosas que son relacionadas con Perú. Es mi país y vivo aquí. Primero, la gran mayoría de profesores pertenecen a un sindicato marxista llamado SUTEP.
Pregunta, ¿cómo enseñará el curso de historia a uno de estos educadores rojos? Otra pregunta, ¿qué cree usted que los marxistas les enseñarán a los niños? ¿La teoría creacionista o les enseñarán el materialismo darwinista? Estos maestros ateos e ideologizados quitarán a Dios de la instrucción a los estudiantes en todas las materias y con ello quitarán los valores morales absolutos para cualquier ser humano. Es decir, ellos les enseñarán a sus estudiantes que cada uno puede crear sus propios valores morales. Segundo, los estudiantes universitarios que se preparan para ser profesores en las escuelas públicas y privadas están obligados a llevar en sus universidades, en la mayoría de los casos, estudios de género. Es decir, deben considerar esta nueva materia para aplicarla en sus enseñanzas a los alumnos. Tercero, ¿sabe usted si los maestros de sus hijos son homosexuales, lesbianas, ateos, terroristas, pedófilos o cualquier otra cosa parecida? Yo ya hice este experimento y la mayoría de los padres no saben qué responder. Y usted les dirá a esos maestros desconocidos, señores, aquí les entrego a mi amado hijo para que ustedes lo instruyan. Eso es una locura, por decirlo menos. Cuarto, Paulo Freire, un marxista radical brasileño, es el responsable directo de la mayor parte de la filosofía y la práctica de la educación o pedagogía utilizadas en las escuelas peruanas en la actualidad. Este marxista escribió el libro La pedagogía del oprimido. Si todo esto no le enciende a usted las alarmas de peligro, no sé qué más podría hacerlo. El punto es que nuestros hijos están en peligro, en un peligro muy grave. Los LGBT ya dijeron que vienen por ellos y la teología o hacer divagaciones mentales si los bautistas pueden ser o no reformados no ayudan para nada. Decir que usted no tiene hijos para desentenderse de esta guerra no es una excusa, es una traición. Si usted es cristiano, está obligado por Dios para amar a su prójimo, que ahora es un niño. Tenemos que estudiar filosofía cristiana y apologética. Si los LGBT vienen con un tanque para atacar a nuestras familias, ¿con qué vamos a responderles? ¿Con flechas? No, vamos a responderles con tanques más grandes, tanques equipados con la verdad de la palabra de Dios. Como padres, no solamente debemos instruir a nuestros hijos en las Escrituras, las cuales los pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, 2 Timoteo 3:15, sino también debemos quitar cualquier cosa que sea un obstáculo o peligro para ese propósito. Y protegerlos de esas ideologías es parte de nuestro deber como padres y pastores. La teología sistemática ortodoxa es necesaria, especialmente en los inicios de nuestra vida cristiana, pero los tiempos demandan que nos preparemos con otras armas para hacer defensa de nuestros hijos. ¿Nos costará muchos sacrificios? Claro que sí. Pero yo le pregunto a usted, ¿sus hijos valen la pena?